dando naturalmente las gracias por estar presentes en la sesión del día de hoy y pues naturalmente disculpas por estos problemas que hemos tenido con la plataforma Blackboard para poder ingresar. Parecer en la parte donde estoy hay una restricción regional y no permite el ingreso desde países diferentes a Chile, ni siquiera utilizando un VPN. Entonces, primero que todo, un informe parroquial, y es que hay plazo hasta el día de mañana, hasta 31 a las 23:59 para hacer la segunda actividad. Hasta el momento nadie la ha presentado. Están todas las instrucciones en la plataforma, realmente es muy sencilla, entonces para que por favor no lo olviden. Naturalmente, la grabación de esa sesión la cargo una vez terminemos a Blackboard para pues, que quede el registro. De pronto, si los compañeros que no puedan asistir la puedan revisar después. Y finalmente, nos estaban informando de la Escuela de Humanidades que otra persona, ya la admití, que básicamente la última clase será el día 11 de julio, o sea, la última semana. Nosotros tendríamos la última sesión el día 10 de julio, y eso significa que la semana anterior, es decir, la semana del 21 hasta el 28 o la semana del 23 al 28 es básicamente la semana de la tercera actividad. Entonces lo tenemos que tener en cuenta porque básicamente tenemos a partir de hoy cerca de 4 o 5 sesiones más y con eso terminaríamos. Ellos dicen que la semana de exámenes es la semana del 14 al 19, para pues todos aquellos que lo tengan que presentar, entendiendo que el día 16 de miércoles es un día festivo y pues naturalmente no hay actividad, ¿no? Sin embargo, pues para ese tiempo nosotros ya terminaríamos porque, como les mencionaba, el último día de esta materia, de esta asignatura, es el día 10 de julio, el jueves 10 de julio. Bueno, entonces, pues ya entramos en materia. La sesión del día de hoy es una sesión bastante interesante, pues tiene muchísimo tema que cubrir, porque nos vamos a sumergir en el pensamiento de Karl Marx, una figura que pues, tiene un impacto grandísimo en la historia política, social, económica en el mundo. Y nos centraremos especialmente en su influyente teoría del materialismo histórico, pues que vamos a tratar durante esta sesión de buscar desentrañar esa lógica y las implicaciones de sus ideas fundamentales que definitivamente pues cambiaron al mundo. Entonces, para tal motivo, el resultado de aprendizaje de esta sesión, tal como ustedes lo ven, es conocer y comprender la vinculación de las ideas con su expresión ideológica en una simbiosis idealista pragmática. Esto significa que no solo queremos entender o comprender las teorías abstractas de Marx, que en ocasiones son un poco complejas de leer, el aspecto idealista, sino que también queremos abordar cómo esas teorías se conectan entre sí y cómo buscan influir en la realidad material y en la realidad, en la práctica social, que es realmente lo que es el aspecto pragmático, es tratar de unir ese idealismo, esas lógicas, esos pensamientos con la realidad. Y pues veremos cómo para Marx el pensamiento y la acción estaban indiscutiblemente, indisolublemente unidos. Entonces, como un contexto histórico y las herencias de Marx, pues hay unos retratos de Rousseau, de Saint-Simon, de Hegel, de Feuerbach, porque para comprender la magnitud y la originalidad de la obra de Marx, naturalmente bienvenidos a los compañeros que se están conectando. Solamente por recordarles que esta sesión está siendo grabada y al término del ejercicio va a ser cargada en la plataforma Blackboard. Entonces, decíamos que para entender esa originalidad de la obra de Karl Marx es esencial reconocer que su pensamiento es básicamente un diálogo con una rica tradición, una vasta tradición intelectual que existió antes de él, diversos pensadores. Entonces, estas figuras que vemos en esta presentación son algunos de los pilares de los cuales Marx recopiló información
construyó, naturalmente criticó para transformar las ideas que eran existentes y que él presenta de manera de ciertamente particular. Es así como en ese contexto histórico, cuando estamos hablando de las ideas de Karl Marx, estos son algunos de los pensadores claves cuyo legado intelectual definitivamente considero que tenemos que analizar. A ver, otra persona se conectó, sí. Entonces, por ejemplo, Rousseau, con sus ideas del contrato social y esa crítica a la desigualdad, influyeron definitivamente en ese pensamiento radical. Saint-Simon es un pionero también del pensamiento socialista, que reflexionó sobre la naciente sociedad industrial. Hegel, un gigante que ya lo hemos visto en varias ocasiones, un gigante del idealismo alemán que Marx adoptó y transforma su dialéctica y se basa en estas ideas que él expone, y finalmente Feuerbach, de la ayuda pasada, que proporciona a Marx una crítica materialista de la religión, naturalmente, y el concepto de la alineación, ¿no? Entonces exploraremos brevemente cómo cada uno contribuye a esa mezcla tan rica de ideas que Marx definitivamente hereda. Entonces, hablando de Rousseau, que es el que tenemos en esta lámina, pues es una figura, como lo hemos hablado en sesiones pasadas, una figura central de la Ilustración, que aporta ideas que podríamos considerar cruciales sobre la soberanía popular y una crítica en ocasiones bastante agria a la propiedad privada como una fuente de desigualdad, ¿no? Esa forma o esa lógica que las personas dentro de un grupo social, dentro de una sociedad, se hayan apropiado, si podemos utilizar esa expresión, de todo aquello que es común, de todo aquello que es natural para todas las personas, de la tierra, de los recursos naturales. Pues para Rousseau definitivamente se termina generando, se termina constituyendo como una fuente primigenia de una desigualdad, de una disparidad, de la forma como tarde o temprano se terminan enfrentando personas unas con otras para obtener o para lograr y mantener, obviamente, el control de estos elementos. Rousseau pues argumenta que importa que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado, buscando pues una primacía de la voluntad general sobre los intereses particulares, ¿no? Eso es quizás lo más importante de estas líneas que estamos mencionando, ¿no? Los intereses particulares tienen que siempre estar supeditados a los intereses general, a ese bien común, a esas necesidades que como sociedad interpretamos y reconocemos. Y esa visión incluye naturalmente que un Estado con considerable autoridad, con considerable poder y deferencia para con los miembros de su sociedad, pues busca regular esa sociedad e incluso confiscar bienes si era necesario para el bien común, ¿no? Esa idea de que las estructuras sociales y la propiedad no son sagradas es fundamental, sino que también las estructuras sociales y la sociedad pueden ser y deben ser en ocasiones modificadas en función de un ideal colectivo, ¿sí? Eso es un antecedente bastante importante para el pensamiento socialista y por ende de Marx. En la siguiente diapositiva vamos a ir corriendo porque hay muchísimo material, una riqueza gigantesca para discutir. Otro de los precursores o los antecesores de Marx, Saint-Simon, que es considerado también como uno de los fundadores de ese pensamiento utópico, y ofrece quizás una de las más primigenias y ricas críticas a una sociedad industrial emergente, ¿no? Él era partidario de una economía planificada y veía la propiedad privada nuevamente, especialmente la heredada y la que no es productiva, como una fuente de desorden. Es un pensamiento que incluso hoy en día, a continuación del pensamiento socialista y quizás en el desarrollo del socialismo del siglo XXI, se presenta o se comienza un debate respecto a qué tan importante y qué tan
eh, negativa puede ser la herencia, puede ser ese producto de trabajos de generaciones que nos antecedieron y que para bien o para mal nos termina beneficiando a nosotros, que no solamente no puede haber sido generado por las propias tareas o por los propios buenos oficios de la persona que recibe esa herencia, sino que en la gran mayoría de las ocasiones se encuentra que no es productiva. Cuando son grandes herencias, cuando se presenta una riqueza que quizás termina afectando a las personas o termina más bien que afectando, beneficiándola, se puede generalmente entender que hay una parte de esa riqueza que no es productiva, porque la persona que la recibe no la entiende, no comprende cómo fue en su momento generada y pues como tal, pues no cuenta con la capacidad o en ocasiones lastimosamente con el interés de ponerla a producir, para que no solamente lo beneficie a él, sino a todas las personas que están en cercanía a ese heredero y naturalmente en al resto de la sociedad. Es por eso que San Simón lo habla como una fuente de desorden, como un elemento que genera una disrupción en esas interrelaciones con las demás personas que podemos tener. Interrelación, ¿no? También él denuncia que los que no producen, todos aquellos herederos o grandes terratenientes o grandes propietarios, los que no producen se quedan con el esfuerzo de los que producen. Es una idea que posteriormente Marx desarrolla en una forma quizás un poco más clara, eh, con esa lucha de clases y con esa plusvalía que en ocasiones la burguesía pues naturalmente hace uso y no llega a compartir de una forma requerida o suficiente para los demás. Aquí es necesario mencionar, como lo decía nuestra querida Ana María al inicio de la sesión, cuando estábamos ya tras bambalinas, es que nosotros en esta materia estamos presentando simplemente ideas, ¿no? Eso no significa que nos identifiquemos tanto como estudiantes como docente de alguno de los pensadores, simplemente estamos explorando de una forma bastante objetiva qué es lo que se presenta en estas formas de pensamiento, en estas ideologías, para que cada cual tomemos nuestra decisión de manera individual sobre qué aplicamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa noción temprana de la explotación, pues naturalmente, como les decía, se desarrolla más adelante con Marx, ¿sí? Porque pues esa acumulación en ocasiones que se denomina mezquina, de ese esfuerzo de todos los que producen para beneficio de uno o unos pocos, pues es lo que él considera como una fuente de desorden, ¿no? Él propone un orden social regulado por los industriales, ¿sí? Científicos, técnicos, trabajadores, y sus seguidores para desmembrar, destruir, si me permite la expresión, y limitar esa propiedad privada. Miren que es algo importante que en el caso de San Simón, científicos, técnicos y trabajadores son los que para él deben tener la responsabilidad de guiar todos estos procesos industriales, ¿no? Todos esos procesos de productividad, valga la redundancia, es decir, de generar riqueza, de generar bienestar para el resto de la sociedad. Y quizás esa identificación de los actores fundamentales de quiénes son los que tienen que tomar decisiones en un Estado, para buscar un Estado de bienestar. En este caso, los científicos, los técnicos y los trabajadores, más adelante los obreros, quizás con Mao, no viene al caso, los campesinos, es un elemento que es riquísimo, sobre todo en el momento de exaltarlo en cada una de esas culturas y en esas tradiciones artísticas que tienen los estados que después terminan abrazando el socialismo. Entonces, recuerden, por ejemplo, que en la bandera, en el escudo de la Unión Soviética, estaba muy claramente el martillo y la hoz, representando gráficamente quiénes eran y estaban en el centro del globo, en el centro del escudo, representan de una manera muy gráfica, honrando de una manera muy presente quiénes eran los que tomaban las decisiones, en ese caso los obreros y los campesinos. En el caso de la República Democrática, de la República Federal Alemana, y en la República Democrática Alemana, pues, cuando existían de manera separada, recuerden que ese logo tenía un compás, ¿no? Incluyendo de una manera bastante interesante la posibilidad que los científicos, los técnicos, como tal, se reconozcan
visualmente respecto a su responsabilidad en la toma de decisiones y en la guianza o en el liderazgo de hacia dónde va un Estado que le pueda proporcionar bienestar a todos los miembros de la sociedad. Naturalmente, al establecer que esos científicos, esos trabajadores, esos técnicos son los líderes de la toma de decisiones, se opone al derecho de herencia, ¿no? Es básicamente una lógica de quién es el que tiene que tomar decisiones basado en sus capacidades y no simplemente en lo que por alguna razón del destino le haya tocado disfrutar, lo que sus generaciones anteriores hayan construido y le hayan dejado para que naturalmente tenga cierto grado de comodidad. Esas ideas de planificación económica, esa crítica a esa propiedad ociosa que no se pone al beneficio de los demás y esa noción de una sociedad basada en la producción influyen definitivamente en una posterior crítica marxista del capitalismo, que como les mencionaba, Marx en una forma bastante particular e interesante los recoge y los pone muy claro en sus escritos. Hegel, quizás para mí una de las personas que más influyó a Marx en su momento, es un pensador riquísimo que ya lo hemos visto también en pasadas sesiones y que, como les mencionaba, a mi juicio, a mi gusto, influye más profundamente a Marx. Al afirmar que pues toda estructura filosófica de Marx está enteramente mezclada o fundamentada en Hegel, pues reconocemos esa influencia tan importante, siendo Hegel pues un pensador supremamente importante, un desarrollo de ideas que aportan a una creación de un beneficio común y a la identificación de los problemas que quizás se encuentran en cada una de las sociedades para alcanzar un mejor estado de tranquilidad o de bienestar, ¿no? Esa quizás la contribución más significativa de Hegel al pensamiento de Marx, sobre todo en este establecimiento de las lógicas del socialismo, del marxismo, fue el método dialéctico, ¿no? Esa idea en que la historia y el pensamiento progresan a través de contradicciones, eso de la tesis, de la antítesis, para generar finalmente una síntesis, es algo que Marx toma y desarrolla en una forma bien interesante. Marx adopta de cierta manera esa lógica dialéctica, esa dialéctica hegeliana, y la invierte o la aplica no solamente al desarrollo del espíritu o la idea como hizo Hegel en su momento, sino al mundo material, a la lucha de clases, ¿sí? Su visión de la historia, de la alineación, que lo veremos más adelante, como también de ese carácter mesiánico del comunismo, ¿no? Casi que impositivo, obedecen a esas teorías que en su momento ofreció Hegel. Y que definitivamente hicieron una adecuada simbiosis con las ideas que quería Marx desarrollar hacia el futuro. Esa noción hegeliana de la historia como un proceso, como un fin, y esa idea de superación de la alineación son cruciales, aunque naturalmente fueron transformadas por Marx en el sistema marxista, ¿no? Esa idea de la idea de la historia, perdón, y esa identificación primero, esa caracterización de la alineación, de la alienación, perdón, y del reconocimiento de las limitaciones que eso implica para las personas, pues obviamente hace que Marx enfoque muchos de sus discursos y sus descritos en cómo los miembros de una sociedad marxista, de cómo el socialismo debe ser desarrollado e interpretado por cada una de las personas. Feuerbach está presente en esta nueva slide, en esta nueva lámina, pues como un joven hegeliano, juega un papel vital en esa transición de Marx del idealismo al materialismo, en volverlo muchos más de esos pensamientos, regresarlos o ponerlos en práctica en la realidad, porque naturalmente fue un discípulo de Hegel, Feuerbach, y tuvo una gran importancia en la divulgación de esas ideas, ¿no? La principal influencia quizás de Feuerbach en Marx proviene de su crítica
principalmente materialista de la religión, y su teoría de la alienación, ¿no? Entonces él argumenta que es esencia del cristianismo, por ejemplo, en la esencia del cristianismo, que Dios es una proyección de las mejores cualidades humanas. Quizás es una invención la cual nosotros estamos abrogando o allegando a una figura, podríamos decirle que incluso metafísica, ¿no? De lo que mejor nosotros identificamos como humanos y que volvemos casi que ideal, ¿no? Es esa construcción de una figura que está superior a nosotros, donde se reúnen las mejores cualidades humanas. El hombre, naturalmente, en consecuencia, al adorar a Dios, al abrogarle y al allegarle todo este tipo de características, se aliena de su propia esencia, ¿no? Se lleva, se inunda de su propia presencia, y con eso es que, de cierta manera, empieza a tomar decisiones y guía sus pensamientos. Marx toma ese concepto de alienación, pero quizás lo traslada del ámbito religioso al ámbito económico y al ámbito social, argumentando que esa alienación eh, 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 que esa alienación pues cumple con un papel mucho más importante, ¿no? Porque ocurre en el trabajo, lo dirige al trabajo. Además, pues las conocidas, algunas de las tesis de Feuerbach incluyen también la crítica de Marx a los filósofos, donde Marx proporciona en su famosa tesis 11 que los filósofos no han hecho nada más que interpretar los diversos modos del mundo, pero que de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Esto marca un giro de Marx hacia una filosofía de la praxis. A ver, creo que estoy teniendo problemas con la cámara, ya volví a aparecer. Bien, en la siguiente ayuda ya, en la siguiente lámina ya entramos a avanzar propiamente en lo que son las tesis de Marx. Entonces, si se dan cuenta ustedes, está mencionada la alienación, el materialismo histórico, las clases sociales, la plusvalía, las condiciones para el socialismo, que quizás siendo, si me permiten ser bastante reduccionista, es lo que quisiéramos cubrir en la sesión de hoy. Entonces, pues al haber ya examinado y cubierto las influencias de Marx, nos podemos adentrar en ese núcleo de la tesis propiamente de Marx, de qué es lo que plantea. Y pues sus pensamientos definitivamente es un sistema completamente complejo y multifacético, en el cual podemos identificar estos 5 conceptos que, siendo interconectados, son fundamentales para entender su crítica al capitalismo y su visión de la historia. Entonces, esa alienación es naturalmente por decantación de lo que habíamos mencionado, de estos pensadores anteriores a Marx. Podemos decir que es esa experiencia del extrañamiento del trabajador en el sistema capitalista, ¿no? Ese materialismo histórico, segundo concepto, es una teoría general, quizás, sobre cómo las sociedades se estructuran y cambian, una forma de entender cómo han devenido a lo largo del tiempo y cómo han tomado las decisiones, cuáles han sido sus fundamentos. Un tercer concepto de las clases sociales, que terminan siendo un motor de la historia según Marx, no solamente porque establecen cuáles son los dos polos que están permanentemente en conflicto, cuáles esas necesidades y esos orígenes de sus diferencias, porque pues naturalmente en conclusión de esto o como consecuencia de estas relaciones, de esas interrelaciones en las clases sociales, se tiene que analizar su relación con los medios de producción. ¿Quiénes son los que tienen que tener la responsabilidad de mantenerlos, de usarlos y sobre todo ¿cómo lo podríamos decir? De ser los dueños, ¿sí? Si realmente es la burguesía o es el proletariado, quiénes son los responsables de adueñarse, de apropiarse de esos medios de producción y cómo se deben ser utilizados para el desarrollo del resto de la sociedad. Un cuarto concepto, la plusvalía, como un mecanismo económico central de esa explotación capitalista, ¿sí? Que quizás desarrolla, como les mencionaba, aquellos conceptos hacia atrás
improcedencia de la herencia, de la también improcedencia de la utilización, de la no utilización de una forma adecuada de la tierra, de los recursos naturales, naturalmente los medios de producción, pues porque naturalmente es lo que termina generando unas estructuras de poder, unas interrelaciones que podrían llamarse quizás en cierto momento esclavista, como utilizando uno de las etapas anteriores de lo que Marx considera que fue el desarrollo de las sociedades, ¿no? Una explotación. Y finalmente, esas condiciones para el socialismo, con esa versión de Marx sobre la superación del capitalismo, y como una evolución necesaria para encontrar que cada una de las personas pues hacia llega finalmente a lo que es necesario y a lo que es bueno para cada uno de ellos. Es así como pasamos ya pasó, ¿sí? Como vamos a tratar de decantar cada uno de estos elementos para observar cómo se interrelacionan en una forma crítica, en una forma integral contra la sociedad. Repito que quizás estas definiciones o estos comentarios que vamos a hacer pues son naturalmente livianos por la profundidad que tiene el pensamiento marxista, pero más limitado por la cantidad de tiempo que podemos tener para el día de hoy. Entonces, comenzando con la alineación, ¿sí? Este concepto que Marx toma de Hegel y de Feuerbach es crucial para entender su crítica humana al capitalismo. Esa alienación significa en esencia una pérdida de sí mismo, de esos elementos fundamentales que nos hacen humanos, que nos hacen personas. Nos perdemos de nosotros mismos y nos volvemos algo extraño, algo ajeno a lo que fundamentalmente nos pertenece o nos define o nos caracteriza a nosotros como personas, ¿no? Entonces esa alineación es el encontrarse de cierta manera descentrado de todas aquellas características que nos pueden hacer a nosotros identificar como una persona, como un ser humano, y que nos convierten o nos terminan identificando o acercando a algo diferente de lo que nosotros somos, ¿no? Para Marx esta alineación no es una mera condición psicológica. La alienación es más bien el resultado de la interacción o del influjo de esas estructuras sociales y económicas específicas, y quizás esas relaciones, esas dinámicas de poder que nos hacen alejarnos, cambiar de lo que nosotros somos para volvernos en algo completamente diferente. Ese mesianismo de Marx es la idea que el proletariado también tiene un papel histórico y fundamental, si me permite la palabra, como redentores, para liberar a la humanidad de esas cadenas y que de cierta manera está ligado a la superación de esa alienación generalizada, es al reconocimiento de nosotros como ciudadanos, como personas, de todo aquello que nos ha condicionado de una manera tradicional, que nos ha alejado de nuestras raíces, de nuestra esencia, y que nos ha vuelto algo completamente diferente. Por ejemplo, para desconocer la necesidad o la obligación de utilizar todos aquellos elementos que no están siendo utilizados y ponerlos al beneficio de los demás, alejarnos de esa mezquindad, de ese individualismo y ser mucho más amplios y mucho más buenos prójimos, si me permiten la expresión también, pues para que alcancemos realmente la necesidad o las condiciones que todos deberíamos tener, que todos deberíamos alcanzar. Esa alienación de Hegel, que está dibujada o presentada en este diagrama, nos lleva a tratar de caracterizar o sistematizar esa alienación de Marx pues para recordar brevemente esa concepción, esa interacción de Hegel que, pues, como les mencionaba, está ilustrada aquí en este diagrama, ¿no? Entonces, para Hegel es un proceso del espíritu, es decir, la tesis del sujeto, yo como espíritu, que se exterioriza, tal cual como aparece ahí, y crea un mundo de ideas y de fenómenos, ¿sí? Puede ser que se puede caracterizar como una antítesis, es decir, la materia, el yo,
para finalmente llegar a una síntesis que está en la parte de abajo. Entonces, inicialmente el espíritu no se reconoce en esta creación, porque se siente como algo ajeno, y la superación de la alineación, alienación, perdón, tengo metido la alineación en la cabeza, discúlpenme, esa superación de la alienación termina volviéndose en la síntesis, o termina interpretándose como la síntesis, ocurre cuando ese espíritu, a través de la razón y del pensamiento, se reconcilia con el objeto, reconociéndolo como parte de sí mismo, alcanzando el principio de la identidad, ¿no? Entonces, esto es un proceso fundamentalmente idealista, ¿no?, que ocurre en la esfera del pensamiento y que Marx pone de pie o pone de forma muy manifiesta en la forma de la dialéctica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese traslado que hace Marx de la alienación del ámbito idealista al material, se puede sostener, podemos afirmar que el hombre ha estado siempre alienado en sociedades de clase, pero que esta alienación se agudiza bajo el capitalismo. Pues porque naturalmente se dificultan o se hacen cada vez más tangibles esos vínculos de poder y esos yugos son los cuales a los cuales las personas se tienen que someter, pues con el fin de tratar de lograr algún tipo de decencia o algún tipo de bien para poder sobrevivir, no solamente vivir, sino quizás sobrevivir. Entonces, fundamentalmente la causa de la alienación no es religiosa, ni filosófica, ni social, ni política, sino que es económica. ¿Por qué? A través de esas interrelaciones que hay entre las diferentes clases y en esa lucha permanente para tratar de sobrevivir y de lograr establecer al menos o alcanzar al menos un nivel decente, un nivel suficiente para poder sobrellevar la vida, ¿no?, tan difícil pues, que se presenta todos los días. Esto naturalmente tenemos que comprenderlo, que cuando Marx presenta estas ideas estaba en el desarrollo de un ambiente completamente industrial, donde pues obviamente la necesidad de una producción permanente hacía que la imposición de necesidades por parte de los dueños de las empresas, de las grandes industrias, de las fábricas, casi que esclavizara a los trabajadores, y los trabajadores pues simplemente deberían o tenían que alcanzar este estado de bienestar de alguna manera para que se pudiera tener una especie de vida digna, ¿no? Entonces, en esas grandes y difíciles momentos en los cuales los trabajadores eran explotados con unas largas jornadas de trabajo, con unas condiciones inhumanas, con unas condiciones insalubres, con unos ambientes de trabajo completamente negativos, guiados quizás por una necesidad de producción y de beneficio solamente. Entonces, pues obviamente hace que se comprenda o fundamente Marx que esa causa de la alienación no es religiosa, no es social, no es filosófica, no es política, no es ni siquiera cultural, es básicamente económica. Y surge de esas condiciones materiales de producción, ¿no? El principio del cual eh, se parte es que el trabajo es fuente de toda riqueza, ¿no? Y que solamente un hombre se termina realizando más bien, es a través de la utilización del trabajo. Hay un libro muy interesante que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, anterior a Marx, de Hegel. Eh, a ver, Claudia, sí, ya ingresa. Entonces estábamos hablando que este libro del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre es una forma bastante interesante, en el cual se presenta la lógica de cómo los homínidos, de cómo los chimpancés, los monos anteriormente, vieron la necesidad de generar trabajo, ¿sí? Y que al no tener un pulgar oponible no podían utilizar herramientas como tal, ¿ya? O sea, y generar una industrialización, un desarrollo económico de mejor beneficio. Y hace una exposición en este libro de cómo a través de ese requerimiento del trabajo, los requerimientos que hace el trabajo, del empleo de técnica, la creación y la utilización de herramientas,
poco a poco hace que estos minions, monos, se terminen volviendo en el hombre y en el ciudadano que es hoy en día, la persona como tal capaz de producir riqueza y de adentrarse cada vez más en un proceso de beneficio para sí mismo y naturalmente para los demás, ¿no? Entonces, cuando el principio del cual se parte, como les decía, es que el trabajo es fuente de toda riqueza, pues significa que no solamente es riqueza material, sino que el trabajo es una actividad esencial a través de la cual el ser humano debe realizarse o debe buscar realizarse para encontrar una razón, para encontrar un motivo de su existencia, para encontrar cuál es el origen de su presencia en este mundo, ¿no? No solamente el existir por vivir y el existir para alimentarse, reproducirse, después morir, sino para contribuir de una manera particular y cada vez mejor para el beneficio de toda una sociedad, ¿no? Cuando esta actividad naturalmente es alienada, cuando el trabajo es alienado, cuando no se busca solamente beneficiarnos a nosotros mismos, ni beneficiar a los demás, sino un interés individualista, pues obviamente el ser humano se termina alienando. Y es que esa alienación de Marx pues tiene diversas formas, ¿no? Entonces, varias formas interconectadas que de alienación en el trabajo capitalista, dice Marx. eh, hay bastantes, pero pues la diapositiva principalmente se centra en dos, ¿no? El hombre se aliena en el trabajo como actividad, porque pues el trabajo bajo el capitalismo no es solamente una expresión libre y creativa del trabajador, es una actividad impuesta, es una labor que es impuesta, que es repetitiva y que es controlada por el otro, el burgués, el capitalista. Entonces, eso, al no ser una expresión natural de las personas, del hombre, con el fin de realizarse, de encontrar la razón de su existencia, sino una imposición por parte de otro de otra persona, de otro individuo de la sociedad que nació en igualdad de condiciones, quizás con mayores capacidades, un mayor estatus social, pero a la verdad igual de hombre, igual de mujer a todos los demás, ¿no? Se termina generando una alienación, ¿no? Cuando el hombre identifica o entra en este juego negativo en que el trabajo se termine volviendo simplemente en una actividad, ¿no? Una actividad impuesta, una actividad que le es ajena y que le es completamente hostil. Y en segundo punto, la alienación, sugiere Marx, se puede producir en el producto del trabajo del hombre, ¿no? Entonces, el objeto de que el trabajador, el objeto que el trabajador produce no le pertenece, ¿no? Simplemente el trabajador es una herramienta más para transformar unos recursos naturales, haciendo utilización de unos medios de producción para generar finalmente un producto que en el momento de ser vendido, pues genera una plusvalía que beneficia exclusivamente al burgués, al capitalista, pues obviamente significa que ese producto de su trabajo se convierte en una mercancía propiedad, una mercancía que es adueñada o que es propiedad únicamente del capitalista, ¿no? Un objeto que es extraño, podríamos decir, un objeto que es abyecto, que se aleja por completo de lo que es el hombre como tal, porque el hombre, como les decía, simplemente es una herramienta en el momento de su producción y no se puede apropiar, no se puede adueñar de lo que está generando, y que este objeto extraño, una vez cuando está en el mercado, puede adquirir un poder muchísimo más de lo que el mismo constructor había invertido en su momento. Es donde en ocasiones ustedes han escuchado esa lógica del valor trabajo, esa teoría del valor trabajo, y qué tanta valor puede tener un elemento dependiendo de qué tanto esfuerzo haya colocado ese trabajador para generarlo, ¿no? Para producirlo. Frente a esto hay muchísimas críticas, ¿no? Pero pues en este momento lo que podríamos decir es que cuanto más produce el trabajador,
lastimosamente más enriquece al capitalista y más empobrece a ese productor, ¿no? A ese hombre que ha ayudado dentro de esa cadena de producción, ¿no? En relación, pues, naturalmente con ese mundo de la riqueza con el cual el trabajador, pues, muy difícilmente podrá acercarse. Esas son dos básicas formas de alienación. Quizás una de las que es más criticada principalmente es la alienación como parte de ese establecimiento del valor, de esa teoría del valor trabajo, pues porque muchos pensadores después de Marx identificaron esto como una flaqueza, como una debilidad en su pensamiento, ya que no solamente puede uno interpretar que el valor de las cosas, el valor de los productos, se pueda determinar con la base principal de cuánto tiempo se implementó o se utilizó para la creación, sino también una sumatoria de lo que es la inversión de los medios de producción y esa iniciativa que tuvo el capitalista, no solamente para iniciar esa fábrica, para iniciar esa línea de producción, para diseñar quizás un objeto que da solución a una necesidad de una sociedad no solamente propia, sino foránea, sino que también es ese riesgo con el que se tiene que allegar el capitalista, el burgués, para visionar la comercialización de ese producto que se ha generado en unos mercados que sean completamente diferentes. ¿A qué voy? A que no solamente efectivamente es la creación de las cosas, sino cómo las vamos nosotros a poner en beneficio de los demás y qué tanto se ha logrado interpretar las necesidades que puede tener la sociedad en la generación de las cosas, específicamente para el establecimiento de los precios. Si ustedes en algún momento tienen contacto, por ejemplo, con los elementos que se creaban en la Unión Soviética durante el tiempo en la Unión Soviética, tienen la particularidad que el Estado dentro de sí mismo hacía unas proyecciones económicas y una interpretación de las realidades propias y ajenas, ser de la Unión Soviética. Recordemos, eran diversos estados con diversos orígenes, diversas religiones, diversos entendimientos de dónde venían, de sus antecedentes y una interpretación diferente hacia dónde iban. Cada una de las cosas se le colocaba el precio no etiquetado como lo podemos encontrar hoy en día en nuestros supermercados, en las tiendas de barrio, sino que era grabado dentro del mismo elemento. Ya el fabricante dentro de sí, dentro de su cadena de producción, estampaba como parte del elemento el precio que se le iba a asignar. Eso basado simplemente en estas lógicas de cuánto esfuerzo utilizó el trabajador en la producción, de cuánta inversión tuvo que haber hecho el Estado en el momento de poner los recursos requeridos para la producción de este elemento a disposición de las fábricas, sino también una interpretación de en dónde iban a venderse o en dónde iban a ser utilizados y cómo iban a reaccionar las personas frente a este tipo de elementos, ¿no? Entonces, pues esto hace, como les digo, es una de las críticas quizás más importantes que durante mucho tiempo diversas orientaciones económicas han criticado como una de las razones principales por las cuales la Unión Soviética terminó disolviéndose, ¿no? Del tener que quizás abrogarse una labor evidente del Estado de interpretar cómo las economías iban a fluctuar y cómo quizás también, esto es una nota a pie de página de mi parte, cómo quizás en esa interpretación se podría decir que se deshumaniza al hombre por cuanto no se tome en cuenta esa lógica de la oferta y la demanda, de qué tanto yo necesito un elemento y qué tanto los demás lo necesitan al mismo tiempo, y como hay mayor demanda, quizás el precio de ese elemento que está en oferta va a fluctuar, ¿no? Va a aumentar o va a disminuir. Porque este tipo de decisión es lo que a nosotros nos hace humanos, ¿no? Y es una especie de alienación también que podríamos decir, el casi que imponer las necesidades que tienen que tener las personas, nosotros como Estado, de casi que dictar de una manera muy fina, o de una letra muy menuda, cómo es que nosotros debemos vivir nuestra propia vida y qué elementos son con los que nosotros debemos ser felices, ¿no?
Entonces, es algo bastante particular, pero pues bueno, creo que vale la pena en este momento que estamos hablando de la alienación mencionar. Pues naturalmente, a ver, continuamos, voy a pasar la siguiente ayuda. Entonces, naturalmente en esta diagrama, aquí está naturalmente Karl Marx en una forma como les decía, dice que el hombre se aliena con el trabajo como actividad, se aliena con el producto de su trabajo y las dos son dos formas básicas de alienación, ¿no? Pero podríamos también por decantación establecer que hay otras más. Es así como esa alienación de Marx nuevamente nos presenta en esa lógica, en esa simbiosis, utilizando los principios de Hegel de tesis, antítesis y una síntesis, como en esa tesis está el fenómeno del trabajo, el objeto, el yo en sí mismo, y representa naturalmente al trabajador que está alienado en el capitalismo, ¿no? Dentro de esa lógica inhumana de producción, ¿no? El yo es el proletariado, como clase obrera, como clase explotada, pero que aún no está plenamente consciente de su situación ni de que tiene el poder y las capacidades para cambiar su situación y que su trabajo y sus productos son completamente externos a él. Una antítesis de esa conciencia de clase, de ese sujeto, el yo para sí, que es el desarrollo de una conciencia revolucionaria, ¿no? El yo para sí es cuando el proletariado toma conciencia de su propia explotación y de su misión histórica, ¿no? Y es esa conciencia de clase, es el factor subjetivo clave que implica que empiece a existir una comprensión teórica de la situación en la cual está unido el hombre, que está imberbe, que está inmerso el hombre. Y finalmente, una síntesis que busca desalienar, que busca que los hombres se alejen por completo de ese estado casi de perplejidad en el cual no es consciente de esas relaciones de opresión, esas relaciones de poder negativo en las cuales el hombre trabajador está inmerso y que a través de esta síntesis comienza a gestar la revolución, una revolución social que supera esa alienación, ¿no? Entonces, no es solamente un intercambio de ideas, como podemos quizás ver ahí, sino es una transformación práctica en esas relaciones de producción que termina aboliendo esa propiedad privada de los medios de producción y además de los medios de producción también de las interrelaciones que hay entre las diferentes clases y crea una sociedad donde el trabajo termina realmente siendo libre, termina siendo significativo para las personas y la humanidad pueda realizar su potencial, ¿no? Entonces, naturalmente es lo que podríamos decir es una reconciliación del ser humano con con su trabajo, con sus productos, consigo mismo, que pues hace que nos alejemos de esas malas relaciones que nos han hecho alejarnos de lo que nosotros somos como seres humanos, ¿no? Esa alienación que tan difícil es. Pues bien, ahí en la siguiente ayuda, a ver, ¿dónde están mis gafas? Dice que la visión de Marx sobre el hombre en la sociedad, ya cuando estamos aterrizando sobre el materialismo histórico. Entonces, si se dan cuenta, si se preguntan qué estoy mirando, es que la pantalla, tengo una pantalla mucho más grande aquí al lado de derecho, pues me hace mucho más sencillo hilvanar las ideas. Entonces, cuando ya llegamos al entendimiento de este tema de la alienación, de la existencia de estas relaciones de trabajo, de estas relaciones de poder, de esa mezquindad de la herencia, de la necesidad de poner en duda la necesidad de esa propiedad privada, de ese proceso de evolución, quizás de involución del hombre para reconocer ese estado de alienación del trabajo, del alejamiento del no poder usufructuar el resultado de sus propias labores, pues tenemos que abordar lo que es el materialismo histórico como una lógica que guía ese pensamiento marxista, ¿no? Porque es una visión que tiene Marx sobre el hombre y la sociedad y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia del idealismo, que ve las ideas como el motor de la historia, el materialismo histórico sostiene que las condiciones materiales de existencia, la forma en que los seres humanos producen sus medios de subsistencia, cómo han sobrevivido a lo largo del tiempo, son el factor fundamental que determina la organización social
la política, las leyes, las ideas predominantes y de cierta manera el enfoque social que tiene cualquier época histórica. Entonces, pues obviamente esto significa tener una visión histórica amplia del hombre y la sociedad, o sea, lo que es la base, lo que Marx denomina la base y la superestructura, ¿no? Entonces el modelo de base y superestructura es central para el materialismo histórico. ¿Por qué? Porque esa base económica, como se darán cuenta ustedes en este diagrama, es el fundamento de la sociedad y consiste en dos componentes casi que principales, ¿no? Por un lado, en la parte de arriba están los recursos productivos, ¿sí? Esa materia prima, la mano de obra que por sí requiere o conlleva tener unas habilidades y conocimientos, ¿no? En ocasiones, y esto es otra de las grandes críticas o de las grandes debates que han habido al respecto, es que de cierta manera, de una forma vista, una forma burguesa de ver esta mano de obra, es que generalmente se le cree que es inculta y que no tiene más allá que tener una habilidad básica de utilizar una herramienta, pero no es así. La mano de obra, sobre todo los artesanos, sobre todo los obreros, en el momento de construir cualquier pieza, cualquier tipo de estructura, por más básica que sea, requiere una habilidad y un conocimiento que en ocasiones no se obtiene sino a través de la práctica. Entonces, esa deshumanización que en ocasiones hay de los obreros, de pensarlos como alguien que es tan sencillo, tan básico, que solamente se dedicó, disculpen ustedes estas expresiones, porque estoy tratando de colocar un ejemplo elemental, de los obreros que trabajan en una construcción, los albañiles, no sé cómo le dirán ustedes en Chile, ¿no? Entonces, en ocasiones se piensa que son personas que, como no han tenido ningún tipo de capacidad o no tienen capacidad intelectual, solamente les ha tocado quedarse con el oficio vago de pegar ladrillos con cemento, ¿no? Pero si lo vemos realmente desde una forma mucho más abierta, esa mano de obra es un arte básicamente que requiere una habilidad, un conocimiento que generalmente se adquiere a través de la práctica, porque pues, en las universidades no ofrecen generalmente cursos de cómo construir muros, ¿no? Y así exista el curso, siempre le quedará un muro torcido, a menos de que tenga una práctica constante para poder volverse completamente experto, ¿no? Entonces, ese recurso productivo, esa materia prima, esa mano de obra con las habilidades y conocimientos, y sobre todo esos recursos tecnológicos, esas herramientas, máquinas y fábricas, es lo que podríamos comprender que hace parte de esos recursos productivos, ¿no? Es quizás por el reconocimiento de esas habilidades, esos conocimientos, esa práctica, esa riqueza que tienen los obreros y las clases trabajadoras, es lo que hace que el socialismo los termine siempre preponderando en esa apuesta cultural con la cual se terminan proyectando pues sus aportes a la sociedad, ¿no? Dentro de esa cultura socialista es muy interesante en su apuesta gráfica cómo permanentemente se terminan reconociendo públicamente la forma o el aporte que tienen los obreros y las personas de base a el desarrollo de esa base económica o como parte de la base económica. Pero si continuamos, aquí nos vemos en la parte de abajo que existen las relaciones de producción, ¿no? Que son las relaciones sociales que los hombres y mujeres naturalmente establecen para producir, valga la redundancia, destacando la manera en que se organizan esas relaciones de producción. Es decir, cómo esas relaciones, existen esas relaciones de propiedad sobre los medios de producción, quiénes son los dueños, quiénes los administran, quiénes en este momento los detentan, quiénes los tienen y quiénes serían los que realmente lo deberían hacer. Y esas relaciones determinan una estructura de clases, que mucho más adelante pues, termina reflejándose en una lucha de clases. Y una superestructura, por otra parte, que se levanta sobre la base económica, y no solamente se levanta, sino se apoya y se soporta en la base económica y la refleja, incluye las instituciones políticas, por ejemplo, también de derecho, y las formas de conciencia social, religión, arte, filosofía, ciencia, economía,
que que termina aportando a su desarrollo, ¿no? Entonces, esa superestructura lo que hace es utilizar esos beneficios de esa base económica para poder establecer una hoja de ruta de hacia dónde vamos a andar como sociedad y que reflejen cada uno de esos elementos del día a día. Como les decía, el arte, la ciencia, el derecho, la economía, la filosofía, todo este tipo de disciplinas de una manera mucho más científica para poder mejorar el beneficio que puede tener cada una de las personas. Y esa flecha unívoco y determinante está ahí, indica obviamente que la base económica es el factor determinante de una última instancia, aunque existe obviamente una interacción, ¿sí? Con la superestructura que también puede influir hacia su base, ¿no? Es una interacción dialéctica. Las ideas y las instituciones tienden a legitimar y a reproducir la base económica existente, pues naturalmente por la importancia que definitivamente tiene uno hacia atrás. Ahora, eh, en el orden, a ver, ¿qué está aquí? En el orden que estamos viendo, en el orden lógico de esta presentación, ya nos quedan 15 minutos, 20 minutos aproximadamente, ese materialismo histórico explica el cambio social a través de una contracción dialéctica, ¿no? Entonces esos recursos productivos son fuerzas productivas, tienden a desarrollarse continuamente, unos avances tecnológicos y nuevas habilidades que son desarrollados permanentemente, son mejorados cada vez más. Esas relaciones de producción tienen unas relaciones de propiedad y una estructura de clases que tienden a tener una lógica más estática y tienden a conservarse, mucho más tradicionales, y en cierto punto esas relaciones de producción que antes facilitaban el desarrollo se terminan convirtiendo en un obstáculo para las fuerzas productivas nuevas y dinámicas, ¿no? Esta generación pues genera algún tipo de tensiones y conflictos sociales, ¿no? Entonces se abre una época de revolución social donde una nueva clase, cuyos intereses están ligados a las nuevas fuerzas productivas, pues lucha por transformar aquellas viejas relaciones de producción, ¿no? Y con eso toda la superestructura, ¿no? Esa es la razón de que se genere un cambio entre ese feudalismo y en la evolución o el paso más adelante hacia, perdón, hacia otro elemento que es, por ejemplo, el capitalismo. Entonces, aquí en esta lámina hay unas etapas históricas que Marx emplea para explicar cómo finalmente se llega a soportar la necesidad de su teoría, ¿no? Porque es una sucesión de modos de producción, de formas como las diferentes sociedades a nivel mundial, por determinadas etapas, convivieron y se desarrollaron para bien o para mal. Entonces, se basa en que principalmente había un feudalismo, ¿sí? Caracterizado por esa tenencia de tierra, esa servidumbre, y en su seno pues surge ese mercader representando nuevas formas económicas. Algo que es particular dentro del feudalismo es que de cierta manera ese surgimiento del mercader es de una persona que viene de la base y que puede considerarse que es más aventajado o más adelantado que los demás, identifica necesidades y se termina volviendo como un mediador entre las necesidades de la base, de los productos que genera la base y las necesidades que tiene pues, el señor feudal, ¿no? Entonces, pues es casi que un intermediario que tiene una extracción, un origen más bien desde abajo, ¿no? Posteriormente se habla de un mercantilismo, un intercambio entre el uso de bienes y ese cambio en el cual surge el valor del trabajo como capital, ese intercambio de bienes de uso y ese constante cambio de las necesidades, pues surge naturalmente el valor del trabajo como capital, ¿no? Es algo que estábamos hablando atrás. Y finalmente el capitalismo, donde se define pues, principalmente como la acumulación de propiedad privada, como lo están mencionando ahí, y no solamente surge, sino se termina identificando de una mejor manera el proletariado. De por sí el proletariado ya existía, ¿no? Lo que sucede es que termina generándose una caracterización mucho más fuerte
de proletariado como una clase social, ¿no? Y Marx preveía obviamente que esas contracciones del capitalismo llevarían a su superación a través del comunismo, concebido como una síntesis naturalmente que implica esa desalienación, perdón, desalienación y el fin de esa lucha de clases, marcando pues, un fin de la historia, tal como la conocemos, generando un punto nuevo con el cual las sociedades se desarrolla, ¿no? Entonces, dentro de esto quizás un elemento fundamental es de esas clases sociales, ¿no? Porque ese concepto de clases sociales es inextricable del pensamiento histórico, ¿no? O sea, no se puede separar, no se puede limitar, no se puede dividir, ¿no? Para Marx esa tenencia de la propiedad privada, tal como dice en la ayuda, ha sido siempre históricamente el factor del dominio de unos sobre otros. Claro, porque efectivamente la propiedad privada es lo que genera beneficios y diferencias marcadas de unos con otros. Y esas diferencias, de cierta manera, también nos llevan a una alienación, a que yo por el hecho de ser desposeído, yo por el hecho de no tener tierra, de no tener acceso a las herramientas para producir algunos bienes y servicios, pues obviamente hace que yo me considere y me autoclasifique como un ciudadano de menor nivel, como un ciudadano trabajador, como un ciudadano explotado. Esto naturalmente tiene algunos visos de realidad, pero también lleva a que los seres humanos tengan un condicionamiento y un autocensuramiento de sus capacidades como individuos, ¿no? Obviamente porque eso genera las relaciones de poder generan unas depresiones, unas afectaciones a la forma como el hombre se entiende productivo para sí mismo y cómo puede generar algún tipo de bienestar para sí y para su familia, ¿no? Pues esto lleva a la afirmación central de que toda la historia ha sido historia de la lucha de clases, ¿sí? Efectivamente, el desarrollo de la humanidad ha siempre tenido de una manera tangible o menos tangible, una lucha permanente entre una clase trabajadora y una clase explotadora. Entonces, una clase que explota y otra clase que es explotada. Y obviamente en el capitalismo, las dos clases principales de esa lucha de clases son la burguesía, que posee el capital, y el proletariado, pues que solo posee su fuerza de trabajo y que debe venderla para vivir, ¿no? Cuando lo hablo de vender, recordemos que podemos decir que es una de las fuentes de alienación, porque pues es completamente abstraído el hombre de ese beneficio de la producción, de sentirse mucho más cercano a lo que está produciendo. Obviamente los intereses son de esta lucha de clases son fundamentalmente antagónicos, ¿no? Y la lucha es el motor del desarrollo dentro del capitalismo y de su eventual superación. Otros problemas asociados a la propiedad privada, pues obviamente está ligado a que Marx propone la abolición de la propiedad privada como parte de los medios de producción. Propone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción como solución a esa explotación y a la lucha de clases, y sin embargo plantea algunos interrogantes, ¿no? Puede decirse que existe una propiedad privada jurídica, un título legal y una propiedad privada efectiva, ¿no? Que es el control real. Una cosa diferente es quien tenga los títulos o los documentos de propiedad de un gran terreno y otro es realmente el que lo está utilizando y el que lo esté habitando, ¿no? Entonces Marx se enfoca en abolir esa propiedad de los medios que permiten la explotación, ¿no? No necesariamente todos los medios personales, eso no significa que va a desposeer a las personas como tal de sus propiedades, sino más bien es a los medios que permiten esa explotación, ¿no? Los medios de producción. Y obviamente nos lleva a pensar que la pregunta crítica es cuál de los dos se elimina, ¿no? ¿Cuál de los dos debería eliminarse? Y entonces, más importante aún, como lo menciona ahí, no parece posible que ha eliminado la propiedad privada de los bienes, se elimine la posibilidad del dominio de unos sobre otros. Entonces, al desaparecer la propiedad privada, al desaparecer el acaparamiento de unos pocos en contra de unos muchos, no significa como tal
que se elimine la posibilidad del dominio de uno sobre otro, ¿no? La propiedad privada simplemente es uno de los elementos más de las relaciones de poder. No es el elemento preponderante, es uno de los elementos, es fundamental, claro, es importante, pero no es el único, no es el preponderante. Y esto obviamente ha sido un elemento que es central al debate, a la crítica del marxismo, especialmente a la luz de las experiencias del siglo XX, ¿no? Entonces, avanzando ya en la parte final de esta presentación, obviamente, pues tenemos que entender que todas estas cuestiones que hemos hablado nos lleva a comprender cómo se deben establecer algunas condiciones para migrar hacia el socialismo, ¿sí? Porque pues Marx concibe el socialismo como un tránsito al comunismo, es un estado medio, es un estado intermedio, es una primera fase postcapitalista donde las personas, donde los individuos dejan de ser alienados, reconocen sus necesidades, reconocen sobre todo sus capacidades y comienzan a gestar una mezcla, comienzan a fecundar un ambiente, un escenario para que finalmente se migre a un comunismo. ¿Cómo se fundamenta esto? ¿Cómo se vuelve esta tierra más fecunda? Pues a través del socialismo, la utilización de lo que nos ofrece el socialismo, ¿no? Entonces, la condición fundamental para esta transición es la acción definitivamente de la clase obrera, de los actores. Estamos hablando aquí de marxismo, pues son obreros, ¿no? Si estuviéramos hablando de maoísmo, como ustedes saben, quizás sería ya el actor principal, el actor fundamental serían los campesinos, el campesinado, los estudiantes, quizás dentro de una lógica más de revolución cubana. Bueno, los actores son fundamentales, como les decía al inicio, para identificar quiénes son los que deben tomar las decisiones y quiénes son los que están llamados a guiar como tal los destinos y los designios de la sociedad y hacia dónde deberíamos nosotros ir avanzando, ¿no? Entonces, esa condición fundamental para esa transición, como les decía, es la clase obrera, y para ello es imprescindible que todo el proletariado se una, ¿no? Esa es la razón del por qué el, el lema fundamental de la Unión Soviética era proletarios del mundo unidos, ¿no? Está en la parte de abajo del logo, del sello de la Unión Soviética, porque se comprende que solamente a través de un trabajo mancomunado, de una comprensión de las necesidades de uno con el otro y de nuestra pertenencia a una sociedad, es que logramos hacer fuerte la lógica que nos está presentando el socialismo y la transición hacia el comunismo, de derrotar o de vencer esa lucha de clases y de derrotar finalmente a la burguesía para hacerse con los medios de producción, ¿no? De cómo nos alejamos de ese alienamiento, nuevamente, de ese alienamiento, de esa interpretación de nosotros mismos y nuestro valor, nuestra valía dentro de estas relaciones de poder, dentro de estas relaciones de producción, y nos hacemos cada vez más cercanos a lo que nosotros como seres humanos deberíamos estar haciendo, ¿no? Reconociendo nuestro real objetivo, la razón final del por qué estamos en el mundo, ¿no? Entonces, como les digo, eso es un tránsito al comunismo, es la unión, la necesidad de esa unión del proletariado, de las personas, de que comprendan las necesidades y sobre todo de superar esas divisiones nacionales, de esas divisiones que naturalmente hay entre todas las personas, basados quizás en las necesidades, en esos requerimientos personales individuales que nos hacen únicos, pero que también nos alejan de la masa y del común, y que quizás fomenta la burguesía y que la burguesía explota como tal. Esas divisiones, esas identidades casi que individuales, esas mezquindades, es lo que para Marx la burguesía fomenta y naturalmente explota a través de generar cada vez más divisiones, ¿no? El lograr que el proletariado no se una y que no entienda esa responsabilidad como tal de masa para buscar un beneficio común, una finalidad como tal, como sociedad, es lo que a ojos de Marx se busca
por parte de la burguesía con el fin de proyectar y prolongar a lo largo del tiempo esas relaciones de poder y esas imposiciones de necesidades ajenas a lo que nosotros requerimos. Obviamente se requieren algunas condiciones objetivas, un desarrollo capitalista, una crisis, y algunas subjetivas, una conciencia, una organización de clase que está fundamentado, como les decía, en un entendimiento de qué es lo que nosotros debemos hacer, las personas, para alcanzar un estado mejor de bienestar, y la responsabilidad histórica que tenemos hacia el futuro de fundamentar unas bases de una sociedad que sea quizás cada vez más justa. Ya para cerrar, entonces, eso lleva finalmente a que exista una toma de conciencia, ¿no? Y cuando hablamos de esa toma de conciencia, es una acción revolucionaria del proletariado que obviamente genera un cambio, ¿no? Entonces, porque inicialmente el proletariado no tiene conciencia de clase, ¿no? En un sentido plenamente revolucionario. Puede tener una falsa conciencia o limitarse a unas luchas económicas inmediatas. Entonces, Marx distingue entre la conciencia de clase en sí y la conciencia de clase para sí, ¿no? Entonces, la conciencia de clase en sí es la existencia objetiva del proletariado, y la clase para sí es cuando se toma conciencia, se reconoce lo que sucede se identifican esos intereses históricos y se empieza a fomentar una organización política que pues hace que el proletariado pueda tener una evolución como tal hacia el futuro. Y para facilitar este proceso, pues obviamente se requiere una vanguardia, ¿no?, del proletariado, que son los que llevan la bandera, que son los más avesados, los más valientes, si es que me permiten la expresión, que en un principio conduzca esas grandes masas, el proletariado, mientras el resto de las personas adquiere una conciencia de clase, ¿no? Esa vanguardia, el Partido Comunista, según el manifiesto, aporta la teoría y la dirección estratégica. Es una forma de liderazgo de hacia dónde debemos despertar, de hacia dónde debemos avanzar, y que esta idea que fue desarrollada por Lenin, pues obviamente en ocasiones es criticada por un potencial elitista, ¿no? Porque se termina generando en algo que en su momento, durante el tiempo de la Unión Soviética, se denominaba la inteligencia, ¿no? Entonces son todos aquellos pensadores, son todos aquellos ideólogos, muchos de ellos que no venían ni siquiera de un extracto completamente social y popular, sino simplemente tenía algún tipo de acomodación, y que por esa condición tenían la posibilidad de sentarse a pensar. Una de las críticas que se le hace mucho a Marx es que realmente el hombre tuvo la posibilidad de desarrollar todas estas ideas es porque siempre se mantuvo bajo la tutela de Engels, y Marx de por sí nunca tuvo la necesidad propiamente de trabajar. Entonces, pues obviamente qué maravilla. Si yo no tengo la necesidad de trabajar ni de mantenerme ni a mí ni a mi familia, pues obviamente me va a quedar bastante tiempo libre para filosofar, ¿no? Para generar unas ideas políticas. Hay muchísimos escritos donde hablan acerca de todas las horas larguísimas que duró Marx en la biblioteca británica en Londres, escribiendo y sentando las bases de su manifiesto, pues obviamente bajo la tutela de Marx. Eso quizás trasladado a la actualidad es lo que terminan volviéndose socialistas de whisky, lo decimos aquí en Colombia, o socialistas de sillón, ¿no? O sea, personas que tienen medios y formas que les permiten sostenerse en sus necesidades más básicas y que les facilitan todos esos procesos de dialéctica para generar ideas quizás muy revolucionarias, pero que no son extractadas de su propia experiencia, ¿no? Sino más bien, no sé, aprendidas, se pueden decir. Pero bueno, estas son críticas que tradicionalmente se le ha hecho a Marx, pero pues que es considerable en este momento hablarlas. Ahora, la dictadura del proletariado, naturalmente, así como esa forma de pensamiento de que esa vanguardia se podría considerar como un foco elitista, de que solo aquellos, la vanguardia, que en principio tienen la posibilidad de llevar la bandera y como tal son los que van a tomar las decisiones, y como tal se termina volviendo una élite, y por ser élite termina de cierta manera también generando estructuras y funciones de poder hacia el proletariado, y termina quizás personificando los elementos de aquella clase, la burguesía, al cual se pretende alejar, ¿no?
Entonces, si la burguesía está encima del proletariado, imponiéndole la forma cómo debe pensar y cómo debe desarrollar su día a día, pues esa vanguardia también, en términos sencillos, termina teniendo las mismas lógicas y las mismas conductas. Ya para ir cerrando, si me regalan estos 5 minutos, es necesario hablar en ese momento de la dictadura del proletariado, ya que una vez el proletariado toma el poder, Marx postula la necesidad de que se establezca una dictadura del proletariado. No se refiere como tal a una tiranía. Lo que pasa es que el término quizás puede sonar un poco fuerte, un poco feo. No es una tiranía, sino un ejercicio del poder político consciente por una clase obrera mayoritaria, ¿sí? Que ya ha despertado, que ya se ha dejado, que ya se ha alejado de esa alienación y que comienza a comprender de una manera mucho más importante y mucho más profunda las necesidades de defender la revolución y transformar la sociedad. Entonces, comprende realmente cuáles son las necesidades de las personas y cómo la sociedad debería ir avanzando hacia el futuro, ¿no? Pues naturalmente, mientras no se adquiere esa conciencia de clase en una forma masiva, pues como lo habíamos hablado, la vanguardia son los que tienen que llevar la batuta, pues hay una posibilidad de que la burguesía persista, ¿no? Porque obviamente se requiere que el traspaso del poder político pase desde esa burguesía al proletariado como tal, ¿no? Bien, y ya con esto hacemos una resumen final de esta gráfica que se dice Marx está muerto, ¿sí? Entonces, pues este pensamiento ha sido objeto de diversas críticas y debates y realmente el marxismo es una ideología que ya está añeja, que ya está caduca y que ha sido probada en muchos países que es casi que impráctica, es impracticable, que es muy difícilmente ser puesta en práctica. Es una idea que quizás en el papel sea bastante apropiada, sea romántica y suene muy bonito, pero que ya se ha probado de diversas formas que en la práctica es muy difícil de llevarla de hacer la realidad, ¿no? Ahora, algo que generalmente se dice, el momento de la crítica al marxismo, el por qué no se ha logrado poner en práctica en la realidad, es que simplemente la forma de marxismo que se tomó, que se desarrolló en X o Y país no fue la adecuada y que simplemente se alejaron de esas enseñanzas o esos postulados básicos que tenía Marx para desarrollar un socialismo como transición al comunismo, ¿no? Entonces simplemente no, es que el marxismo en la Cuba, en Angola, en Corea del Norte, o en Venezuela, o en donde sea, no fue como debería ser. O sea, por eso esa fue la razón de su debacle, de su derrumbe, porque no lo hicieron como deberían ser, como lo deberían haber hecho. Pero pues obviamente eso lleva a críticas de qué tan actuales son los postulados que Marx hace ya más de un siglo estableció con una visión, un escenario en Alemania completamente industrial y obrera, y si se pueden utilizar hoy en día en un mundo cada vez más revolucionado, más globalizado, ¿no? Entonces, si realmente es necesario que haya un replanteamiento, una reinterpretación de esos pensamientos marxistas, cosa que los marxistas tradicionales critican por completo y determinan reaccionarios, ¿no? Revisionistas, a todos aquellos que se terminen o que quieren alejarse de esos postulados tradicionales, y otros, pues la crítica de no nos podemos quedar atrás en unos postulados que ya también pueden considerarse añejos. Y la figura de Weber que está ahí representa pues naturalmente una tradición sociológica, así que en muchos aspectos dialoga críticamente con Marx, ¿no? Y ofrecen explicaciones, si podemos decirlo, alternativas o complementarias sobre ese entendimiento del poder, de esa estratificación y el cambio social, ¿no? Entonces, la relevancia de Marx hoy en día, con estos cierros, reside quizás menos en sus predicciones específicas económicas, ¿sí? Sino más en la potencia de la crítica que puede tener para los sistemas sociales hoy en día, o esas relaciones de poder, de la alienación que podemos nosotros experimentar como día a día como trabajadores, y en esas preguntas fundamentales que planteó hace ya más de un siglo sobre la justicia social y sobre todo principalmente la emancipación humana para que todos los seres humanos tengamos una vida cada vez mejor. Bueno, con esto me pasé 5 minutos. Les agradezco muchísimo por la sesión del día de hoy. Un tema completamente apasionante.
quizás en una nueva ocasión sería bueno alargarlo, pero bueno. Para las siguientes sesiones también vamos a tratar en principio de conectarnos por Meet a través de nuestra querida Ana María, les enviaremos el enlace si es que no hemos logrado solucionar este tema de Blackboard, pero como les digo en principio, por favor corran la voz de, nos vamos a conectar por Meet y les vamos a enviar el enlace de manera anticipada, ¿no? Y segundo, por favor, no olviden hacer el tema de esta caricatura, es una actividad muy sencilla, yo creo que es una actividad hasta bonita, nos alejamos de algo de la tradicional, porque es importante saber que en 2 días se vence el plazo. Ana María, adelante, por favor. Sí, profesor, disculpe, lo que pasa es que al tomar el listado de los presentes, me encontré con un mundo al descubierto y no sé quién es. Necesito que si está, o sea, que al estar conectado, por favor, me escriba o me diga quién es, porque no puedo poner en la lista mundo al descubierto. Ah, disculpe, David Adame. Ah, David, ya, perfecto, no hay problema. Les voy a pedir para las próximas sesiones, porque en Blackboard aparece el nombre de cada uno automáticamente. Acá aparece como mundo al descubierto, entonces les voy a pedir, y para que también le digan a sus compañeros, que por favor traten de aparecer con su nombre, ¿ya? Porque yo tomo pantallazo de la lista para después subirla, y si me aparece otro nombre, no voy a poder dejarlos presentes y eso los perjudica, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, querida Ana María. Bueno, entonces, como les digo, gracias por su deferencia de estos 7 minutos de más que han sido necesarios. Les deseo la mejor de las suertes en sus oficios diariamente y nos vemos en 8 días con un tema nuevo en esta materia de esta interesante ideologías y políticas. Políticas y ideología. Bueno, muchas gracias y feliz tarde, feliz noche, que estén bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.